Estamos grabando. Bueno, yo por lo que he podido leer y no preparar, en la sección, en las páginas de hoy hay dos cuestiones. Una, este tema que parece obsesionar a Marx en toda esta sección, que es la cuestión de la rotación, ¿eh? y la rotación del capital, la división del tiempo de producción y el tiempo de circulación, para ver en un año cuánto valor se puede poner. Y otra parte más interesante, en mi juicio, que es donde habla de la competencia. Bueno, comienza diciendo algo curioso, que la plusvalía con respecto al capital circulante se presenta como beneficio. Y el interés sería la plusvalía con respecto al capital fijo. Pero hay que tener en cuenta que aquí Marx no está utilizando el concepto de capital circulante y capital fijo en la forma que es habitual. De hecho, hay toda una reflexión a partir de distintos autores sobre cómo hay que interpretar realmente esto del capital fijo y el capital circulante. Hay una crítica a Proudhon, donde Proudhon, intentando identificar el origen de la plusvalía, pues hace una identificación mística, dice Marx, de la plusvalía. El hecho de que se trabaja por encima del trabajo necesario lo transforma Proudhon en una cualidad mística del trabajo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque dice Proudhon, todo trabajo deja un excedente. Y yo esto lo planteo como un axioma. Claro, dice Marx, la plusvalía no hay que darla por supuesta, no hay que plantearla como un axioma, hay que explicarla. Y Proudhon ¿eh? la convierte en un axioma. Bueno, es una interpretación mística. Luego hay una interpretación histórica en que repite cosas que ya ha venido desarrollando anteriormente. eh, digamos que esto mismo lo ha explicado unas páginas antes. El trabajo asalariado tan solo entra en escena allí donde el desarrollo de la fuerza productiva ha hecho tales progresos que se ha liberado una cantidad considerable de tiempo. Esta liberación es ya un producto histórico. Esto hace referencia al trabajo libre, al tiempo, perdón, al tiempo de trabajo, al tiempo libre. Bien, eh, sigue con la reflexión sobre qué es trabajo fijo y qué es trabajo circulante. ¿eh? Señala como el primero que utiliza el concepto de trabajo fijo como trabajo fijado es como capital inmovilizado. ¿eh? Es John Stuart Mill. Es en este sentido que cobra sentido la expresión de la página anterior. La plusvalía con respecto al capital en circulación se presenta como beneficio, pero la plusvalía con respecto al capital fijo, entendido capital fijo como capital inmovilizado, es el interés. El interés es la plusvalía que absorbe lo que llamamos el capital financiero. ¿Por qué? Porque el capital financiero no está en el proceso de circulación y de creación de valor. El capital financiero es un momento exterior a la circulación del capital, a la circulación del capital que va poniendo valor ¿eh? y que va transformando la metamorfosis del capital en sus distintas características. Ese es el trabajo productivo, el trabajo de transporte, perdón, el capital comercial, el capital de transporte, el capital productivo, pero no el capital financiero. Bueno, yo en estas páginas no he visto cosa especialmente reseñable.
hasta la página 161. Bien. Criticando a Say perdón, a Ricardo, señala Marx cómo en esta discusión teórica sobre qué es capital fijo y qué es capital circulante, Ricardo viene a decir, capital circulante es el capital que desaparece en el proceso de producción. Según que el capital sea más o menos perecedero, será más o menos fijo, más o menos circulante. Cuanto más perecedero, menos fijo. Cuando más perecedero, más circulante. Bueno, dice que aquí hay un error de principio, porque el capital en cuanto capital no perece. El valor ¿eh? no es perecedero. Se transforma, el capital se transforma de forma. ¿eh? Se metamorfosea en dinero, luego en producto concreto, en medios de producción, trabajo y medios, trabajo vivo y medios de producción. Se metamorfosea en el mismo proceso de producción, pero no desaparece. Por tanto, este dilema sobre el carácter fijo del capital o ser circulante, ser fijo o ser circulante, se presenta como un carácter, dice Marx, determinado particular del capital, además del de ser capital. Estamos ya en la particularidad del capital. ¿eh? El capital, en general, es valor que se va metamorfoseando. Ahora, si entramos en las particularidades, entonces podemos hablar de que el capital se manifiesta como capital fijo o como capital circulante. Pero la relación que pueda tener el capital con lo perecedero, lo que desaparece, dice Marx, está vinculado a que alterna su forma en el dinero y en la mercancía. Su forma, su carácter de permanencia, su carácter de valor, ¿eh? se expresa en el dinero. En el dinero no desaparece, está ahí siempre ahí. Pensemos además que Marx está hablando del dinero metálico, del oro, es eterno. ¿eh? Por tanto, la forma valor del capital, su carácter de imperecedero, de permanente, se expresa en el dinero. Sí tiene una forma perecedera, que es la forma del valor de uso de la mercancía. Dice, ahí sí, en la forma mercancía, en la forma de un valor de uso concreto, específico, que se desaparece con su consumo, ¿eh? Pues sí, hay un perecer. Pero este perecer es una transitoriedad que transcurre, es parte del proceso, de la vida, del metabolismo, dice en otro apartado. ¿eh? La perenidad, duración del valor en su forma de capital, solo está puesta por la reproducción, que a su vez es dual. Reproducción en cuanto a mercancía, reproducción en cuanto a dinero y unidad de ambos procesos de reproducción. ¿eh? Por lo tanto, el capital en cuanto a capital es permanente, no tiene sentido esa reflexión de Ricardo sobre mayor o menor, eh, el carácter más o menos perecedero del capital, pero bajo la forma mercancía, pues sí, la mercancía puede desaparecer, porque si son, por ejemplo, mercancía, productos alimentarios se pudren o se oxidan,
o si sencillamente se consumen y desaparecen como mercancías. Por eso dice que puede surgir esa percepción de que el capital desaparece, lo cual no es cierto. ¿eh? Lo cierto ¿eh? es que la forma mercancía no es susceptible de ser obviada porque el valor de uso, mejor dicho, el valor existe en la naturaleza particular de un determinado valor de uso. En un momento de la transformación, del poner valor y de la circulación, todo capital pasa por la forma mercancía, esa forma transitoria, evanescente, y que está sujeta a un proceso metabólico. Todo capital adopta en un momento determinado esa forma, pero su forma definitiva, su forma permanente, la expresión de su inmortalidad es el dinero. Bueno, de todas maneras, por sacarle algo bueno eh, a la débil teoría de Ricardo, dice, lo bueno en la fórmula de Ricardo, en todo caso, es que pone el acento, pone de relieve eh, que en todo momento la reproducción, la reproducción del capital, tiene que ser más rápida o más lenta. Lo que, por ende, se considera la mayor o menor transitoriedad, o sea, el consumo, en el sentido más lento o más rápido, con relación al capital mismo. Por lo tanto, la relación entre el valor de uso y el capital. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Marx? Pues que, bueno, la fórmula equivocada desde el punto de vista de Ricardo, a mí me es útil porque me vuelve a el tema que me está preocupando en estos momentos. El tema de la rotación del capital, el tema del tiempo de producción, el tiempo de circulación y la duración mayor o menor de los distintos momentos. Que le preocupa en función de medir la creación de valor. Bien, eh, el capital fijo, perdón, a ver, ¿dónde está esto? En última instancia, toda esta reflexión sobre el capital circulante o el capital fijo, pues es de un orden menor, porque, en cierto modo, dice Marx, son solo particularidades del capital, porque el capital fijo mismo es solo una forma convertida en estacionaria del capital circulante, o sea, capital circulante fijado en un determinado momento. El capital siempre circula, el capital siempre está en movimiento. El concepto no se puede definir en términos estáticos, el concepto siempre es movimiento. La fijación es ¿eh? Un momento particular que no explica la generalidad del capital. Es más o menos como habría que interpretar toda esta reflexión, según me parece a mí. Bien, bueno, una nota metodológica, con eso termina esta parte, ya digo, menos relevante en mi opinión.
¿De qué manera el capital mismo, en cuanto a valor presupuesto, puede modificar su valor según aumenten o disminuyan sus costes de reproducción o a consecuencia de la caída de los beneficios, etcétera? Todo esto, todas estas cuestiones de la presencia concreta del capital y de la valorización en un momento determinado, no corresponde analizarlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí Marx piensa que está hablando del concepto universal de capital. Esto, en todo caso, habría que tratarlo en la sección donde se analiza el capital como capital real, como acción recíproca de muchos capitales entre sí. La presencia de muchos capitales entre sí hace referencia a la individualidad del capital. Bien, a continuación aparece este apartado que a mí me parece pues uno de esos de esas párrafos o apartados de los Grundrisse que merecen ser leídos varias veces. Y aquí tengo que decir que definitivamente tiene razón Ander en la cuestión de las barreras y los límites. El concepto que utiliza Marx para límites es Grenzen, frontera, ¿eh? Y para barrera es Schranken, que en español sería más parecido a límite. Grenzen y Schranken. Bueno, pues ¿qué es lo que dice Marx en esta sección? Que la competencia es como el agua para los peces en relación al capital. Es el agua de los peces del capital. La competencia se presenta históricamente como disolución de las coerciones corporativas. Y por eso la sociedad burguesa, basada en los principios de la libre competencia, se considera que es la sociedad de la libertad, la libre competencia, que aparece en la página siguiente. Ahora bien, dice Marx, esto requiere un análisis histórico más puntilloso. Porque lo que nos dice la ideología de la libre competencia, es que como consecuencia de la disolución de las coerciones corporativas, los individuos se encuentran... a ver, un momento. Quería cambiar el color. Bueno, dice, como consecuencia del proceso histórico de superar los límites de la servidumbre y de los gremios, los individuos aparecen como desherrojados, determinados tan solo por sus propios intereses, como repulsión y atracción de los individuos libres recíprocamente relacionados. Y de ahí como la forma absoluta de existencia de la libre individualidad en la esfera de la producción y del intercambio. Así es como se ve a sí mismo la sociedad burguesa, la sociedad de la competencia. Entonces, forma absoluta de existencia de la libre individualidad. Esta es la frase clave. Bueno, ¿qué es lo que dice Marx? Que nada puede ser más falso que esta autointerpretación que hace ¿eh? la sociedad capitalista como como la sociedad de la libertad. Esto es interesante porque forma parte del núcleo fundamental de la ideología que hoy está dominando el argumento de la democracia basada en valores, por ejemplo. ¿eh? La sociedad libre es la sociedad capitalista. Bueno, para empezar, dice Marx, esto es falso porque lo que para ella era barrera, lo que para el desarrollo de la libre competencia son barreras, la existencia de los gremios, por ejemplo,
para la sociedad anterior no es una barrera, son los límites dentro de los cuales se desarrollan y se mueven de forma natural en el contexto del modo de producción anterior. ¿Eh? Por ahí digo la diferencia entre el concepto de límite y el de barrera. Efectivamente, efectivamente. Marx utiliza de forma distinta el concepto de límite como límite inmanente, límite propio, límite que deriva de las determinaciones específicas de un modo de producción, y las barreras, ¿eh? Que son algo que hay que romper para seguir desarrollando, pues en este caso, la sociedad de la competencia. Esos límites, aquí está también el salto dialéctico, esos límites no se tornaron en barreras, sino cuando las fuerzas productivas y relaciones de intercambio se desarrollaron de manera suficiente como para que el capital en cuanto tal pudiera empezar a presentarse como principio regulador de la producción. Es decir, lo que se veía como una condición natural, cuando aparece el capital y el capital adquiere la fortaleza suficiente para ponerse en el centro, lo interpreta como barreras. Y el sentido común es que lo que antes aparecía como límites ahora aparece como ¿eh? Vestigios de una sociedad decadente que hay que superar como barreras. Los límites eran barreras. Los límites que el capital abolió eran barreras para su movimiento, desarrollo y realización. Pero la realización del capital se realiza de forma, como la forma absoluta de existencia de la libre individualidad. No, se realiza dentro de sus propios límites. Es decir, lo que el capital es capaz de ver en los modos de producción anteriores como barreras, y que para los que estaban insertos en ese modo de producción eran límites, ¿eh? El capital abole esos límites que para él son barreras, pero es incapaz de identificar sus propios límites. Por cuanto desde un punto de vista más elevado, ¿cuál es el punto de vista más elevado que el del capital? El de la sociedad socialista. Desde un punto de vista más elevado se presentan como barreras a la producción. Los límites que el capital no identifica porque cree que ha llegado a la forma absoluta de existencia del desarrollo de la libre individualidad, desde una concepción más avanzada, socialista, se presentan como barreras a la producción. El capital se sentía libre, ilimitado. Esto es, limitado solo por sí mismo, solo por sus propias condiciones de vida. ¿Eh? Y ese sentido de libertad ilimitada no es otra cosa que la relación del capital consigo mismo y con otro capital. La relación del capital consigo mismo como otro capital. La libre competencia. Vale decir, el comportamiento real del capital en cuanto capital. ¿Cuáles son los límites del nuevo modo de producción? Bueno, los límites del nuevo modo de producción no son los individuos, dice Marx, ¿eh? Sino que lo que aparece como límite y que desde un punto de vista superior hay que interpretarlo como una barrera es el propio capital.
El que es libre es el capital, pero es libre dentro de sus determinaciones y sus limitaciones. Avanzar en la libertad requiere abolir esa barrera. Abolir las leyes internas del capital, que solo ahora, cuando ya la sociedad está fundada en la libre competencia, son puestas como leyes. Las leyes son las que marcan los límites en los que se desarrolla el modo de producción concreto. ¿Y qué pasa con los individuos? El movimiento de los individuos en el marco de las condiciones puras del capital se presenta como la libertad de los mismos. Libertad que, sin embargo, también es afirmada dogmáticamente en cuanto tal por una constante reflexión sobre las barreras derribadas por la libre competencia. El individuo es libre gracias al capital porque el capital ha abolido las barreras que representaba la sociedad servil. Ahora bien, la libre competencia es el desarrollo real del capital. Y el desarrollo real del capital se basa necesariamente en la coerción recíproca. Unos capitales compiten con otros. ¿eh? Quítate tú para ponerme yo. Esa coerción la ejercen los capitales entre sí, los capitales sobre el trabajo y la propia competencia entre los trabajadores, que no es más que otra forma de la competencia entre los capitales. Es decir, la competencia es competencia capital contra capital, capital contra trabajo y trabajo contra trabajo. Pero esta última no es más que una forma de la competencia entre los capitales, porque el trabajo compite con el trabajo cuando está sometido como capital variable al modo de producción capitalista. En eso consiste, en esa coerción recíproca, el desarrollo libre por tanto, y a la vez real de la riqueza en cuanto capital. Una forma de coerción distinta a la que existía en la sociedad feudal, pero no menos coercitiva. Bueno, el dominio del capital es el supuesto de la libre competencia. ¿Y qué ocurre? Que cuando el capital ya domina y comienza a envejecer, tan pronto como comienza a sentirse a sí mismo como barrera al desarrollo, recurre a formas que, aunque parecen dar los últimos toques al dominio del capital, moderando la libre competencia, al propio tiempo anuncian la disolución de aquel y del modo de producción en él fundado. Esta frase es importante porque vamos a ver en qué lo concreta luego Marx esto. Tan pronto como el capital comienza a sentirse, oye, pues realmente no soy el modo de producción capitalista, el capital no es tan libre, porque está sometido a las presiones permanentes de los trabajadores, de los otros capitalistas. El capitalista, el reino de la libertad, no lo puede experimentar como una plenitud, como una libertad plena. Incluso, bueno, como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, lo que aparecían como límites, como leyes del modo de producción capitalista, aparecen como barreras a superar. En ese momento, fase superior del capitalismo, o fase final, o fase declinante,
el capital recurre a formas que, aunque parecen dar los últimos toques al dominio del capital, moderando la libre competencia, al propio tiempo anuncian la disolución de aquel y del modo de producción en él fundado. Son los signos que podemos ver en la sociedad del capital de que esta sociedad está históricamente determinada y, por tanto, necesariamente tiene que llegar a un final histórico. Ninguna categoría de la economía burguesa, ¿eh? Ni siquiera la primera, por ejemplo, la determinación del valor, adquiere por primera vez una existencia real gracias a la libre competencia. Esto es merced al proceso real del capital, que se presenta como acción recíproca de los capitales entre sí y de todas las demás relaciones de producción e intercambio determinadas por el capital. ¿Mm? Esto es un ejemplo de por qué es absurdo, es una inepcia, considerar la libre competencia como el último desarrollo de la libertad humana y la negación de la libre competencia como la negación de la libertad individual y de la producción social fundada en la libertad individual. De la producción social fundada en la libertad individual. No se trata más que del desarrollo libre sobre bases limitadas, ¿eh? La base de la dominación por el capital. Este tipo de libertad individual es a su vez, es decir, la libertad individual basada en la dominación del capital, es la abolición más plena de toda libertad individual y el avasallamiento cabal de la individualidad bajo condiciones sociales que adoptan la forma de poderes objetivos, incluso de cosas poderosísimas, de cosas independientes de los mismos individuos que se relacionan entre sí. Es que son los mercados, que se han puesto nerviosos. Es que es la ley de la competencia. ¿eh? Es que si quieres comer, tienes que vender tu capacidad de trabajar. ¿eh? Aparecen en la forma de poderes objetivos, de cosas independientes de los mismos individuos que se relacionan entre sí. Es que si quieres consumir un determinado valor de uso, tienes que pagar su precio, ¿eh? Que ha sido puesto por esas fuerzas que nos superan a todos. La exposición de lo que constituye la libre competencia es la única respuesta racional al endiosamiento de la misma por los profetas de la middle class. La clase media, para Marx, de hecho tiene un artículo al respecto en el New York Herald Tribune de 4 años antes, son los que no son ni aristócratas ni clase obrera. Es decir, el conjunto de los capitalistas, los pequeños comerciantes, los rentistas, ¿eh? La clase que está entre la aristocracia y el proletariado. Por tanto, es una auténtica ilusión pensar que la competencia es la forma absoluta de la libre individualidad. Estos aspectos, a mí me parece que no han sido suficientemente remarcados en la lucha ideológica por parte de las fuerzas socialistas. Forma última del desarrollo de las fuerzas productivas y por ende de la libertad humana. No significa sino que la aseveración de que la libre competencia
es la forma última del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el fin de la historia de Fukuyama, y por ende de la libertad humana, no significa sino que la dominación de la middle class es el término de la historia mundial. Ciertamente, una placentera idea para los advenedizos de ayer. Como vemos, estas páginas tienen, en mi opinión, una actualidad muy grande en el terreno de la conformación de la opinión pública y de la lucha ideológica. Bien, a continuación vienen unas páginas en las que yo no tengo nada que decir, donde Marx vuelve, en esta ocasión con fórmulas algebraicas, a su tema recurrente de estas páginas. ¿Eh? La distinción entre el tiempo de producción, el tiempo de circulación, la rotación, y en un año de 360 días, cuántas veces rota el capital y en función de la tasa de explotación, cuánta valor es capaz de poner en un año el capital. ¿Y qué ocurre si no todo el tiempo es tiempo de producción, sino que hay tiempo de circulación? Pues entonces se reduce pues la rotación, ya no, dice, si todo el tiempo es tiempo de producción y el tiempo de producción es de 60 días, en un año puede rotar 4 veces. Luego el valor que provoca, que genera el capital en cada rotación, se multiplica por 4 en un año. Ahora bien, si hay tiempo de circulación mayor que cero, porque antes lo he considerado que es cero, y si el tiempo de circulación es de 30 días, ahora ya, a ver, 60 más 3, 90, el capital ya no puede rotar 4 veces, sino que solamente puede rotar 3 veces. Luego el valor que ponía en un año se reduce ¿eh? en, en un 25%. Bueno, eso es lo que viene a explicar aquí. Y luego termina con otras, vuelve otra vez a la reflexión anterior. El máximo valor es el valor real como un lapso de, dado es menos el tiempo de circulación. La cantidad de veces que el tiempo de producción está contenido es en el tiempo total menos la cantidad de veces que el tiempo de circulación de una rotación está contenido en este último número. En fin, es decir, que si el tiempo de rotación es mayor que cero, pues hay que descontarlo del total, hay que incorporarlo y por tanto el número de rotaciones que un determinado capital puede hacer es menor. Bueno, vuelve otra vez a un pequeño párrafo sobre el tema que ha interrumpido para meter todas estas fórmulas. En la competencia, la ley fundamental, que se desarrolla de manera diferente a la ley basada en el valor y el plusvalor, consiste en que el valor está determinado no por el trabajo contenido en él o el tiempo de trabajo en que se le ha producido, sino por el tiempo de trabajo en que puede producírsele o en el tiempo de trabajo necesario para la reproducción. Solo de esa manera el capital singular es puesto, en realidad, en las condiciones del capital en general, aunque la apariencia sea entonces como si hubiera quedado sin efecto la ley originaria. Es decir, en la competencia, ¿eh? El valor está determinado por el nivel de productividad de la empresa, que en una misma rama ¿eh? tiene mayor productividad, es lo que viene a decir Marx. Por tanto, el capital singular, que es el que determina la creación del valor, es puesto como si fuera las condiciones del capital en general. ¿Eh? ¿Cuál es la ley? El tiempo de trabajo necesario es puesto como determinado por el movimiento del capital mismo.
a medida que se profundiza la competencia, el tiempo de trabajo necesario es cada vez menor. La unidad de tiempo de trabajo necesario, o la cantidad de tiempo de trabajo necesario dentro del trabajo vivo es cada vez más pequeño. ¿eh? La tasa de explotación tiende a crecer, lo diríamos con una terminología más desarrollada. Posteriormente, y solo posteriormente, aparentemente, se pone una tasa de general de beneficio. Es decir, en las condiciones de la competencia, lo que aparece como determinante es la demanda, la oferta y el precio, que son determinaciones formales. Y solo posteriormente ¿m? Aparece la eh, generación de una tasa general de beneficio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en realidad, en esta forma de ver la realidad propia de la clase media, ¿eh? Todas las determinaciones se presentan a la inversa de lo que ocurría en el capital en general. Si solo vemos el capital particular, no entendemos la dinámica real del capital. Nos quedamos con la teoría convencional, la teoría económica convencional. Bien, y termina el mercado adquiere aquí otro significado más. La acción recíproca de los capitales en cuanto a entidades individuales se convierte precisamente en el ponerse de los mismos como generales y en la supresión de la independencia aparente y la no menos aparente existencia autónoma de los individuos. La propia ley de la competencia dice que no, son unos capitales concretos, particulares, los más competitivos, los que ordenan el funcionamiento del proceso de producción y circulación, los que determinan ¿eh? el tiempo de trabajo necesario, por tanto el tiempo de trabajo excedente, por tanto la plusvalía. Y en esa acción recíproca de los capitales se manifiesta la supresión de la independencia que era aparente de los individuos y de los capitales individuales. Bueno, recordemos lo que había dicho antes sobre que tan pronto como comienza a sentirse a sí mismo como barrera del desarrollo, recurre a formas que, aunque parecen dar los últimos toques al dominio del capital moderando la libre competencia, al propio tiempo anuncian la disolución de aquel y del modo de producción en él fundado. Bueno, ¿cuáles son esas formas? Termina el párrafo precisamente haciendo referencia a esas formas. Es el capital por acciones. Esta supresión tiene lugar más netamente en el crédito y la forma extrema en que ocurre la supresión de la independencia aparente de los individuos, la forma extrema en que ocurre la supresión es a su vez el poner último del capital en la forma suya que le es adecuada. Es el capital por acciones. Es decir, la aparición del capital por acciones parece que viene a intentar superar las barreras que el propio capital descubre en su existencia, que creía libre, absolutamente libre y sin ningún tipo de limitación ni de barreras, pero es al mismo tiempo, ¿eh? Diríamos, no es el monopolio la fase superior del capitalismo. Bueno, el monopolio es consecuencia de la sociedad por acciones. Es la sociedad por acciones, la forma última. La forma última que le es adecuada. Más allá de la sociedad por acciones, solo queda la socialización de los medios de producción. Bueno, y hasta aquí el resumen ¿eh? de las páginas que teníamos para leer hoy, tal como se me ha ocurrido a mí.
Eh, ¿Se me escucha? Sí. Y una cosa con respecto, que igual es una idea un poco peregrina, si así lo es, ya me pegaréis un capote. Pero a mí también, o sea, aparte de lo del capital por acciones, que muchas veces se hace pues, referencia a Marx, no solo aquí, como pues forma ya más desarrollada de la, pues del capital mismo, por así decirlo. A mí cuando dice él efectivamente, él, tan pronto como comienza a sentirse a sí mismo como barrera al desarrollo, etcétera, etcétera, a mí esto me ha recordado a una cosa que ahora mismo no sé exactamente dónde lo leí, pero al hecho de que, a pesar de que, por ejemplo, hoy en día los bloques o los partidos socialdemócratas y los bloques o partidos liberales, por así decirlo, aparentemente parezcan que están como enfrentados políticamente, es decir, como si el capital, por así decirlo, unos comprenderían no que la forma pura del capital es, pues, unos en el caso, pues como la libre competencia y la anarquía de la producción más desmedida, y lo otro, pues el estado del bienestar proyectado, que en realidad, o sea, lo que pasa que para la necesariamente del capital necesita para aumentar para aumentar esos ciclos productivos y para reducir el tiempo que se necesita para el ciclo de valorización y etcétera, etcétera, y sobre todo también para, pues como comenta en otras sesiones que hemos leído, para hacerse cargo de los sectores que el capital todavía no puede valorizar, que necesita a ese precisamente a ese estado que muchas veces nutre mediante subvenciones o mediante pues, el desarrollo de infraestructuras pues, del este, pues, de infraestructuras que necesita el capital para desarrollarse, como por así decirlo, una forma también superada del capital en cuanto a se han empezado a notar a sí mismo como que las formas de reproducción o los ciclos de valorización que tenía como ente privado, entre comillas, digámoslo de alguna manera, se empiezan a sentirse a sí mismos como barrera. Entonces, claro, se apropia del Estado, si es que se puede decir apropiar, si es que no es que ha sido siempre ya parte del Estado, para superar esas barreras que el capital empieza a ver como externas. Y me parece que es una idea que puede ser interesante verla desde ese punto. Luego también tengo más cosas que comentar, pero igual las dejo para luego, si eso. Sí, hombre, solo con una diferencia, es que el capital por acciones aparece como la forma suya que le es adecuada. Forma suya, forma del capital que le es adecuada al capital. Mientras que la intervención del Estado ya es resultado de unas barreras que el propio capital no es capaz de superar, con formas suyas adecuadas que le sean adecuadas. Es decir, la intervención creciente, la socialización de los recursos en manos del Estado y la regulación, etcétera, etcétera, ya, ya es una forma que no es que simplemente esté moderando la libre competencia, sino que está anunciando la disolución del modo de producción en el fundado. ¿Eh? De ahí siempre la tensión que tiene la clase media, tal como la define Marx, y la reacción visceral frente a los servicios sociales, ¿no? La lógica de la privatización es un intento de devolver al capital lo que aparentemente era suyo, y devolver al mundo de la libertad. ¿Eh? Cuando una gran parte de la población ha experimentado que es más libre con la socialización de esos recursos. Bueno, ahí están las contradicciones de la fase final del desarrollo del modo de producción capitalista. Otra cosa es que se profundicen o no si se logra entenderlas correctamente y agudizar esas contradicciones. O sea que no es lo mismo la sociedad por acciones, que es una forma propia del capital, que apoyarse en el Estado para desarrollar la acción capitalista, que ya es una clara demostración de decadencia.
Luego también, bueno, no sé si alguien tiene algo que decir, pues si alguien tiene que decir, pues yo que sé, que levante la mano o lo que sea. A mí efectivamente, o sea, concuerdo con Joaquín, a mí las partes más importantes de este apartado, de estas hojas, me parecen a los que se refieren a la competencia, porque el otro me parece que hasta cierto punto en otros sitios igual está mejor explicado, incluso que hasta cierto punto hay también cosas que se repiten. También añadiría que también parecen bastante interesantes justo el apartado anterior a la competencia, o sea, más o menos desde la página 162, a partir de pues, la crítica que hace pues, Ricardo que hace a Ricardo, como que Ricardo entiende lo de más o menos perecedero. O sea, que a mí toda esa parte me parece bastante interesante porque me parece que igual, aunque sean cosas que puede dar la sensación que Marx se repite o que ya lo he explicado en otro lado, dejan bastante ver claro, o sea, es decir, es el método aplicado y expuesto que utiliza Marx a lo largo de los Grundrisses y que ha utilizado pues para elaborar el Capital. Pero concretamente, pues sobre estas hojas, también resaltando sobre otra cosa, aparte de, bueno, de lo de los límites y las barreras, que lo tenía apuntado, pero como ya lo ha comentado Joaquín, pues evidentemente como es una postura que he mantenido en otras sesiones, pues concuerdo que hay una diferenciación. A mí me parece muy interesante, porque claro, aquí está hablando, por así decirlo, de límites y barreras de los modos de producción. Pero me parece muy interesante, por ejemplo, la frase que está en la página 167, que es que empieza desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde la sexta línea, que claro, evidentemente está hablando de un modo de producción, pero el, dentro de sus propios límites, por cuanto desde un punto de vista más elevado se presentan como barreras a la producción y en cuanto tales están puestos por el propio desarrollo histórico del capital, se sentía libre y limitado, esto es, limitado solo por sí mismo, solo por sus propias condiciones de vida. Aquí evidentemente se está refiriendo a un al modo de producción, pero me parece que esta lectura sobre la libertad se puede ampliar y se puede complementar con respecto a pues, la clásica frase que es, yo creo que, bueno, igual me lo invento, pero yo diría que es bastante citada de que el reino de la libertad solo empieza cuando acaba el reino de la necesidad, pues como complementando esa lectura, el hecho de, por así decirlo, también tratar la libertad individual o así, por llamarlo de alguna manera como concepto, que es que también bajo la lógica esta de la propia libertad individual o la aparente libertad individual salvaje que nos ha proporcionado el capitalismo y que evidentemente eso no es tal, entender el claro que somos, o sea, pero libres hasta cierto punto, pero claro, libres dentro de las propias determinaciones que portamos como seres humanos o como individuos, por así decirlo. Es decir, que tampoco se podría, por así decirlo, o sea, hacer que hace como una interpretación histórica hasta cierto punto de la libertad. O sea, en ese sentido. Y como también el hecho de el avanzar en esas propias determinaciones que portamos como individuos, que esas propias determinaciones se pueden desarrollar, que se pueden desarrollar realmente más libremente en un modo de producción que evidentemente es superior como podría ser el socialismo. Pero me parece importante también esa lectura, eso, como subrayarlo para entender también el concepto de libertad individual o hilarlo no sé, que es como lo realmente libre o no en Marx, junto con unido a la otra cita que se suele citar bastante. Me parece bastante clave en ese sentido. Bueno, es que el concepto de libertad absoluta, absoluta, hace referencia a una libertad en la que no existen determinaciones. Por tanto, el individuo solamente puede ser absolutamente libre si no hay nada que lo determine. ¿Eh? En la medida en que para ser individuo tiene que ser parte de un colectivo social, ya está determinado. Luego, la idea de la libertad absoluta es un mito. ¿Mm? La libertad siempre es relativa. ¿Eh? Pero el capital cree que es
él mismo el que se pone y el que se autodetermina. La autodeterminación famosa, el mito también nacionalista. ¿No? ¿No? El capitán no está autodeterminado, ¿eh? Está en competencia y por tanto condicionado, determinado por una serie de leyes, de normas, de límites, de presiones, etcétera, ¿no? Pero él se siente a sí mismo libre y quiere que los individuos compartan que el estado de máxima libertad es el modo de producción capitalista. Y la ideología dominante se basa precisamente en eso, ¿eh? En que todo lo que no sea modo de producción capitalista limita la libertad. Sí, sí, pero yo precisamente, perdón, no sé si alguien iba a decir algo, pero también el comentario lo decía de cara a que me parece complementario en ese sentido, porque a mí sí que me parece que hay ciertas tendencias, sobre todo, o sea, a ver, o sea, por catalogarlas de alguna manera, igual no sería catalogado correctamente, pero desde el marxismo humanista, por así decirlo, que pretenden a plantear como el comunismo o el socialismo, como se quiera llamarse, como un estado de libertad absoluta, libre de determinaciones, como tú bien has dicho. Y que, pues en medida de que ya solo por el mero hecho de estar mediado socialmente el ser humano, que esa libertad absoluta que es un mito, que no es algo propio, bueno, ni desde luego, pues ni desde ni de Hegel, diría yo, en una lectura profunda, ni aquí de Marx. A eso es a lo que me refería yo. O sea, que estoy de acuerdo con lo que planteas, Joaquín. Luego también, igual está hablando mucho porque intuyo que nadie quiere decir nada porque esto, pero hay una cosa que también me ha parecido importante en la página 163 que igual la has comentado, pero es que justo tiene un momento que me iba un poco mal el internet, entonces igual se me ha entrecortado un poco. Pero me parece importante, pues en la página 163 como por pues, la mitad, pues era como, pues desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, pues como desde el antepenúltimo párrafo por el final, pues la línea 13. O sea, cuando dice lo de usar es consumir, sea para la producción o para el consumo, cambiar es este acto mediado por un proceso social. El uso mismo puede estar puesto y ser mera consecuencia del cambio. Por otra parte, el cambio puede aparecer como mero momento de uso, etcétera. Desde el punto de vista del capital en la circulación, el cambio se presenta como poner de su valor de uso, mientras que por otra parte su uso en el acto de la producción aparece como el poner para el valor de cambio. Lo mismo con la producción y el consumo. En la economía burguesa, como cualquier nota, están puestos en diferencias específicas y en unidades específicas. Y a mí me parece importante es esto de lo que subraya, de lo que se trata precisamente es de comprender esa diferencia específica. De nada vale afirmar como con el señor Proudhon o los social sentimentalistas que aquellas son una y la misma cosa. Que ahí hasta cierto punto tampoco sabré identificar exactamente cómo en qué catalogarlo o qué etiquetas ponerles, pero yo creo que me parece como es importante esa lectura de que hay que comprender la diferencia específica que tienen estas dos cosas, que no se pueden ser simplemente como, pues yo qué sé, pues, por decir algo que no he leído en ningún lado concretamente, pero decir no, porque como es una unidad dialéctica, son la misma cosa, y entrar ahí en un vulgarismo. Pero sí que es verdad que a mí a veces me ha dado la sensación, leyendo algunas cosas, que se tiende a decir que, claro, no, que pues el típico esquema, ¿no? De, claro, valores, valor de cambio y valor de uso, pero son como, todos tienen su unidad, entonces sí tienen su relación y todos tienen su misma cosa. Claro, precisamente lo que se trata de cara a entender también, ya no solo la fase capitalista, sino fases posteriores o anteriores, la diferencia específica que pueda haber en el caso de existir ese valor de uso y o sea, ese valor de cambio, perdón, de existir ese valor de cambio y ese valor de uso que me parece
importante en ese sentido, como subrayar eso. Que ya digo que no sé si lo ha comentado Joaquín, pero es que se me ha cortado justo esa parte. No, a mí se me había pasado y es ciertamente un párrafo importante, sí. Y luego ya esto sí, creo que es mi última cosa que tenía apuntada, que era una duda. En la página 158. Ah, bueno, no, tengo otra cosa. Pero bueno, primero la duda, que antes que si no se me va a ir la pinza. La página 158, en el primer párrafo empezando por de abajo, hay un momento pues que ahí está, pues, está citando creo que en ese momento está citando a Quincy o algo así, que dice en un momento, dice, presentan ciertamente, o sea, que está hablando de capital fijo y capital circulante, pero dice el capital circulante y el fixed en las diferencias que entre ellos aquí se señalan, presentan ciertamente características según las cuales un agente cualquiera es fijo y otro circulante. Pero ninguno de ellos en ninguna, bueno, la traducción aquí no sé exactamente qué traducción hace, pero ninguna calificación, diría que algo así, podría completamente en una denominación de capital. No entiendo muy bien por qué dice lo de que ninguno de ellos podría entrar en una denominación de capital. No sé si lo dice en el sentido de que el capital es precisamente como, o sea, lo que ha dicho antes, ¿no? Que el capital fijo y el circulante pues son momentos del mismo capital y entonces un capital abstractamente hablando solo fijo no podría ser capital o un capital meramente circulante no podría ser capital como tal, como lo ha definido antes, pero me causa un poco de confusión que no entiendo muy bien a qué se refiere con lo de que no podrían ser catalogadas como completamente con la denominación de capital. Bueno, no sé si es correcto. Yo entiendo que lo que está diciendo es que las características tecnológicas de determinados medios de producción no permiten determinar categorías distintas de capital. Es decir, considerar que la máquina herramienta es una forma de capital distinta a, eh, al hierro que se introduce para fabricar los tornillos, son diferencias tecnológicas. Son características diferentes del hierro y de la máquina herramienta, pero no son cualificaciones por las cuales ¿eh? vengan a ser expresadas como capital. Es decir, que no por ser máquina herramienta es capital y el hierro en bruto, por no ser fijo, no es capital, por ejemplo. Esa determinación tecnológica no cualifica para determinar qué es capital y qué no. O sea que no se puede hacer una diferenciación en base a el criterio tecnológico para que algo sea capital o no, ¿no? O Eso sea, es. vale. Y luego
luego ya por acabar, porque ha ido todo el mundo, pero bueno. Una duda también que tengo es que efectivamente en la página 175 habla del ¿Cuánto? tiempo de trabajo necesario. ¿Qué página? En la 175 también, donde hay un apartado que lo llama también competencia. Se me había olvidado de antes. O sea, habla como del tiempo de trabajo socialmente perdón, del tiempo de trabajo necesario habla. Y pues de hecho dice, el valor está determinado no por el trabajo contenido en él, lo cual pues sería como una concepción ricardiana, ¿no? O el tiempo de trabajo que se le ha producido, sino por el tiempo de trabajo en que puede producírsele. Pero claro, luego cuando dice, claro, dice, pero solo de esta manera el tiempo de trabajo necesario es puesto como determinado por el movimiento del capital mismo. Y aquí, no sé si es porque a mí se me ha escapado algo, que podría ser perfectamente por qué, pero o no sé si es por el mero desarrollo, como pasa como también como la categoría pues trabajo y fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, pero no sé si hay una diferenciación entre tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo socialmente necesario. Es decir, no sé si en los términos que los usa, porque a mí me parecen bastante similares, el tiempo de trabajo necesario podría ser como una protoelaboración de la categoría tiempo de trabajo socialmente necesario. Imaginaos a duda, que es una cosa que no me ha dado tiempo a consultar, que no sé si alguien pues lo sabe o es una pedrada mía. O sea, que me parece que más o menos lo que viene a explicar o lo que viene a decir es lo mismo, que no sé, que porque tú subas 20 veces al Everest y lo bajes una barra de hierro, pues que no le estás añadiendo valor, porque el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa barra de hierro no es subir y bajarla 20 veces al Everest, que viene como, o sea, viene como a decir lo mismo, pero no sé si ahí hay una diferenciación cualitativa entre esos dos términos. Yo diría que no. Fijémonos en el párrafo, antes de continuar con el tema de la competencia, ha metido estas fórmulas donde vuelve a lo que le estaba rondando todo el rato por la cabeza. Lo de las rotaciones y el tiempo de producción y el tiempo de circulación. Y en el ejemplo dice, digamos que la fase de producción de un capital equivale a 60 días de trabajo. De ellos, 40 son tiempo de trabajo necesario. Por tanto, el tiempo de trabajo ajeno apropiado es 20. Es decir, la plusvalía es 20. ¿eh? Aquí no creo que cuando hace referencia al tiempo de trabajo necesario es hasta 40. Y lo que está diciendo después es que si de 60 días 40 son tiempo de trabajo necesario, puede ocurrir que como consecuencia de ¿dónde estaba? De la... ¿en qué página estaba lo que habías señalado tú? La Aquí. Sí. 175. Como consecuencia de que el tiempo de trabajo, como consecuencia del movimiento del capital mismo, el tiempo de trabajo necesario pasa de 40 a 30. Con lo cual, de los 60 días, 30 son de tiempo de trabajo necesario y 60 de plusvalía. Es decir, que es el movimiento del capital mismo el que aparentemente es la ley de la competencia, que invierte lo que ocurría en el capital en general. ¿eh? ¿Cuánto tiempo tiene que trabajar el obrero para sí mismo? Pues depende de la dinámica del capital. Si hay un desarrollo tecnológico muy acelerado, cada vez tendrá que trabajar menos tiempo para sí mismo y más para producir plusvalía. Vale, perfecto, entendido. Pues yo por mi parte, a no ser que se me escape algo, no tengo nada más apuntado para comentar ni preguntar. Pues no sé, estamos nosotros tres. Si nadie tiene nada más que comentar con las presentaciones cerradas y demás, pues
¿Cerramos o cómo lo ves? Bueno, pues lo dejamos. La próxima semana le tocaba ¿a quién habíamos dicho? Adrián. Adrián. Y, Y la y siguiente tú. dentro de dos a mí. Vale. Aunque, bueno, así supongo que Víctor, aunque no haya hecho esta presentación, pues ya hará. O sea, A sin la más. siguiente. O sea, no creo que sea como aplicable a como Víctor no ha hecho lo movemos. O sea, simplemente que ya hará pues dentro de tres o lo que sea y listo. Vale. Bueno, pues nada, lo dejamos. Vale, Hasta pues, luego. pues hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós.